Saludos fanáticos de las MMA, bienvenidos a un nuevo video en Sai Sports. Del día de hoy les traigo el análisis y predicción de toda la cartelera en la UFC Nashville, Lewis versus Teixeira, después de un fin de semana en el que no tuvimos UFC. Como siempre, les recomiendo que se suscriban al canal, nos dejen un like para apoyarnos y pongan en los comentarios cuáles son sus predicciones. No les quito más tiempo y vamos con la primera pelea de la noche entre Fatima Klein frente a Melissa Martínez en la división de las strawweights. Klein viene de vencer a Dudakova, recordemos que antes de eso perdió en su debut frente a Jasudavicius, que es un combate bastante complicado, y puedo decir que esa es la única derrota en toda su carrera. Esta peleadora es bastante joven, tiene tan solo 24 años de edad. Puedo decir que es una buena striker, bastante veloz, muy buenas combinaciones atacando a todas las zonas, bastante explosiva además con sus derribos y ya demostró tener un buen control. Tal vez en el primer enfrentamiento se quedó un poco en ese elemento, pero frente a Dudakova resultó ser mucho más efectiva. Puedo decir que tiene buenas transiciones en su jiu-jitsu y defensivamente creo yo es bastante decente en todos los elementos. Su rival Martínez viene de ganarle a Ardelan, que no es el mejor nivel de competencia. Sí, viene también de una victoria, sin embargo, no me parece muy interesante. Martínez también perdió en su debut frente a Reed y puedo decir que también es una peleadora bastante joven con 27 años de edad. De edad puedo decir también un striker, buenos golpes de poder, más que nada lanza esos overheads con los que no suele tener tanta efectividad, pero cuando conecta es muy importante. Puedo decir que sale bastante rápido de los intercambios, tiene un buen movimiento en general y sí puede llegar a ser algo versátil con su lucha. Sin embargo, ese no es su mejor elemento. Creo yo que Klein tiene mejor presión, es bastante buena en cuanto al golpeo. En general creo yo que tiene esa presión, sea con la lucha, sea en el striking. Mientras que sí, Martínez puede ser muy buena en cuanto a poder. Sin embargo, creo yo que va a tener complicaciones para imponer su estilo, para imponer ese movimiento, para estar saliendo después de los intercambios. Creo que le va a costar mucho mientras Klein va hacia adelante, va a intentar derribar, va a presionar contra la reja. Creo yo que va a ser una pelea ajustada, interesante, especialmente mientras se mantenga a larga distancia, pero repito, Klein tiene esa presión, tiene los derribos, es más interesante, más veloz, así que mi predicción se va a ir con Fatima Klein. Creo que se va a llevar este enfrentamiento por decisión y la predicción queda en regular. Continuamos con el enfrentamiento de Mitch Ramírez frente a Mac Davis en la división de los lightweights. Realmente un enfrentamiento sin mucho sentido. Recordemos que Ramírez viene de perder en su debut frente a Moisés, a Thiago Moisés. En su carrera ha tenido dos derrotas. Básicamente sí, con un buen nivel. La primera contra Moisés y la anterior frente a Carlos Prates en la escena regional. Puedo decir que para su edad es algo inexperto. Un récord de 8 victorias, 2 derrotas. Tiene 32 años. Sí, el nivel de competencia en la escena regional no ha sido para nada malo, pero no me convence para su edad. Puedo decir que es un peleador versátil, tiene un striking con poder, sin embargo, muy abierto y bastante lento, por lo menos lo que vimos en su enfrentamiento contra Thiago Moisés. Eso sí, tiene muy buenas low kicks, es algo que se ha visto a lo largo de toda su carrera, incluso lo intentó contra el brasileño en su debut. Y tiene lucha, puede derribar, puede mantener las peleas contra la reja, puede controlar y tiene algo de peligro de sumisión. Davis por su parte, recordemos que viene de perder frente a Siam y creo yo que le costó mucho la inactividad en ese enfrentamiento. Antes tenía 4 victorias al hilo, pero básicamente peleaba una vez al año, a veces incluso 2 veces al año, perdón, una vez cada 2 años. Parece que finalmente está ganando algo de actividad, eso sí, creo que perdió mucho de su carrera porque es un peleador interesante en esta poca actividad, ¿no? Prácticamente solo tiene 3 derrotas en toda su carrera y es contra un muy buen nivel de competencia, contra Siam, contra Burns y contra Yusuf en el Contender Series cuando iba a entrar a la UFC. Puedo decir, un gran striker, buenas combinaciones a todas las zonas, bastante técnico. Todo lo que lanza suele tener bastante efectividad, puede llegar a ser versátil con su lucha. Sí, defensivamente no lució bien frente al francés, sin embargo, puedo decir que Siam es muy bueno en ese elemento.
Y simplemente voy a decir que Davis es muy superior en cuanto a velocidad, en cuanto a técnica. Ramírez lució muy lento, puede llegar a tener poder, pero me parece difícil que logre encontrar la distancia para lastimar a Davis. Y en la lucha me parece que sí, no tiene la experiencia, no tiene la fuerza ni la efectividad que tiene Siam. Es más, creo que Davis puede llegar a ser más determinante en ese elemento. Y una vez más, la experiencia lo es todo en este enfrentamiento. Así que me voy a ir con Mac Davis por TKO. Y aquí la predicción cae en segura. Vamos con el enfrentamiento de Kennedy Sekchungu frente a Walter Walker en la división de los heavyweights. Sekchungu, recordemos, desde que subió a los heavyweights ha venido acumulando muy buenas victorias. Ya tiene 2 victorias al hilo. Le ganó a Bresky, le ganó a Barnett. Antes, cuando estaba en los light heavyweights, tuvo 2 derrotas seguidas. Y sí, recuerdo que cuando perdió contra Big Sam Breus fue lo peor. Para mí estaba ya casi fuera de la UFC. Sin embargo, sabía encontrar su lugar en el mundo dentro de los heavyweights. Y recordemos, él es un striker con manos bastante rápidas y además potentes. Tiene muchísima potencia. Es un peleador que utiliza mucho los tips o las patadas frontales al cuerpo. Ha mejorado mucho su defensa. En un punto era un tipo demasiado cerrado en su defensa, que sí, no le llegaban a conectar, pero perdía mucha visibilidad y movimiento. Le conectaban al cuerpo, a la cabeza. Considero que está algo mejor en ese aspecto. Incluso creo yo que tiene un mejor movimiento de cabeza, porque obviamente la velocidad en los heavyweights es muy distinta. Walker, por su parte, viene con 2 victorias al hilo. Recordemos que perdió en su debut frente a Bresky, no le fue nada bien. Incluso creímos que no iba a tener el nivel para estar en la UFC, pero viene mejorando. Prácticamente esa es la única derrota en toda su carrera y es un peleador de 27 años de edad. Él es un grappler bastante bueno, tiene excelentes derribos, es dominante en el piso, puede tener buenas transiciones, muy peligroso con las sumisiones. Y básicamente en el striking quiero decir que tiene buenas low kicks. El golpeo es decente, poco técnico, pero puede llegar a tener poder. Lo que más me preocupa de este peleador es el cardio. En el primer combate no lució nada bien y en estos 2 últimos ha finalizado rápido, así que todavía no sabemos cómo es este peleador yendo a los últimos rounds. Sí, tuvo una pelea de 4 rounds en escena regional, pero vemos que el nivel de la UFC es muy distinto a lo que venía acostumbrado este peleador. Honestamente, no veo a Sekchungu teniendo problemas de pie, me parece mucho mejor en este aspecto. Kennedy tiene una buena defensa de derribos, de eso hay que destacarlo, pero yo creo que sí Walker lo puede llevar al piso. Recordemos ese enfrentamiento que tuvo contra Cutelaba, que no es cualquier wrestler tampoco, pero pudieron derribarlo. Considero que en esta división donde hay mucha más fuerza, le va a costar mucho más defender los derribos y creo que el brasileño va a poder llevar esta pelea al piso. Eso sí, también tengo que decir, esa derrota contra USP todavía me queda en la cabeza, no me permite tener tanta confianza en Sekchungu y creo que el brasileño va a dominar en el piso. Así que mi predicción se va a ir con Walter Walker. Voy a decir que este enfrentamiento se lo va a llevar por sumisión. Y eso sí, la predicción queda en alto riesgo. Recordemos que Walker es un underdog y para mí va a ser el underdog de la noche. Continuamos con el enfrentamiento de Lauren Murphy frente a Eduardo Moura en la división de los flyweights. Y puedo decir que, Murphy viene de perder frente a Andrade, pero ya hace bastante tiempo. Tan solo tiene una victoria en los últimos 3 combates y esa fue frente a Tate. Y sí, ha tenido un nivel de competencia bastante complicado. Recordemos que llegó a pelear por el título frente a Shevchenko, pero ya ha estado más de 2 años fuera del octágono, ya tiene 41 años de edad y ya en ese tiempo tampoco es que lucía tan bien. Moura, por su parte, viene de una victoria frente a Hardy, Verónica Hardy, bastante buena, un nivel de competencia muy decente. Tan solo tiene una derrota en toda su carrera y esta fue frente a Denise Gómez dentro de la UFC. No me tomo mucho tiempo en este elemento, creo que Moura es una peleadora bastante completa. En este punto, en el presente, considero que es mejor en cuanto al striking y en cuanto a la lucha. Murphy, sí, tuvo un gran nivel de competencia, buen golpeo, sin embargo muy predispuesta al daño en este punto. Si ya la veía lenta antes, me imagino que va a venir mucho más complicada en ese aspecto. Y creo que Moura puede llevar la pelea a cualquier elemento, básicamente. Así que mi predicción se va a ir con Eduardo Moura por decisión. Y aquí la predicción queda en segura. Vamos con el enfrentamiento de Jake Matthews versus Chidi Njokuani en la división de los welterweights.
Recordemos que Matthews viene con 2 victorias al hilo, le ganó a Prado, le ganó también a Rowe. Una derrota básicamente en los últimos 4 combates y esta fue frente al ecuatoriano, al prospecto ecuatoriano Michael Morales. Es un peleador que a pesar de tener 30 años, no es que es un veterano en cuanto a edad, pero sí en cuanto al tiempo que lleva dentro de la UFC. Tiene bastante experiencia Matthews. Puedo decir, un striker de bastante presión, buenas combinaciones, especialmente de rectos, sabe atacar bastante bien con el jab. Sí, no tiene la mejor defensa a momentos, por ejemplo, Rowe la pudo romper, lo mismo con Morales, le manejan bien las distancias y ahí tiene complicaciones. Eso sí, es un peleador que mediante pasan los rounds, no sé si se vuelve mejor, pero sí se vuelve mucho más agresivo, sabe cortar mejor las distancias y empieza a atacar con más volumen, además de que tiene una muy buena precisión. En Njokuani por su parte viene con 3 victorias al hilo, un gran momento en los welterweights. Recordemos que le estaba yendo mal en la división de los middleweights desde que bajó. Ha hecho un gran trabajo, un peleador de 36 años de edad y con una buena experiencia. Puedo decir, un striker bastante bueno al momento de cortar las distancias, es excelente con los codos, con las rodillas, tiene manos de bastante poder y sí, es fácil de conectar, no tiene la mejor de las defensas, pero puedo decir que su resistencia ha mejorado mucho en esta división. Lo que más puedo destacar de este peleador es que tiene un gran manejo de las distancias, ataca bastante bien con el jab, ataca bastante bien con las patadas frontales y puede ser muy bueno en este aspecto. Matthews me parece técnicamente más interesante, creo que puede llegar a ser más efectivo cuando lanza esas combinaciones de rectos. Sin embargo, cada vez que pelea con tipos que tienen mucho más alcance y que saben manejar esas distancias, le cuesta un poco más los enfrentamientos. Por ejemplo, Michael Morales. Considero que Njokuani tiene un gran manejo de este elemento. No siento que Matthews, por ejemplo, tenga esa potencia finalizadora para que cuando logre cerrar las distancias, logre encontrar ese alcance, finalice con un golpe, como sí le ha pasado a veces en Njokuani. También está el elemento del piso donde Matthews puede intentar derribar, pero creo que le va a costar. En Njokuani es bastante bueno en ese elemento y por supuesto también está la pelea a corta distancia que dije antes, así que ahí se va a meter en bastantes aprietos Matthews. Mi predicción se va a ir con Chidi Njokuani por decisión. Obviamente aquí la predicción también está en alto riesgo porque es una pelea bastante ajustada. Vamos con la pelea estelar de las preliminares entre Chris Curtis frente a Max Griffin en la división de los welterweights. Curtis viene con 2 derrotas al hilo, recordemos que perdió frente a Kopylov en ese enfrentamiento que ya prácticamente lo tenía ganado y lo terminan finalizando al último segundo. La detención fue bastante rara, eso sí hay que decirlo, y también perdió frente a Allen. Ha venido muy inestable hace tiempos, también tuvo esa pelea frente a Imavov que terminó siendo un no contest. Ha tenido buenas victorias, un peleador que siempre se ha mantenido en el top 15 o justo a los bordes de ese ranking. Y puedo decir, gran boxeador, buena pelea a corta distancia, muy buena resistencia al daño, un tipo versátil que también, aparte de tener esas manos de poder que técnicamente son buenas, tiene la lucha, sabe llevar la pelea al piso, sabe controlar en ese elemento. A veces es demasiado plantado y le comen las piernas a patadas y también resulta un objetivo bastante fácil de conectar porque no tiene una buena movilidad. Griffin por su parte puedo decir viene de perder frente a Chiesa, ha estado bastante inestable en los últimos años. Sus últimas victorias llegaron, si bien son buenas, llegaron en momentos malos de sus oponentes. Por ejemplo, Wells, que puedo decir es el que en mejor momento llegaba. Mins ya estaba prácticamente retirado y Condit lo mismo, hace ya varios años. Puedo decir que Griffin en este punto tiene 39 años de edad. Él es un gran kickboxer, bastante movimiento, buen jab, por ejemplo. En general con los golpes rectos es bueno, tiene una excelente mano derecha y eso sí, ya no confío del todo ni en su defensa de derribos ni en la resistencia que puede llegar a tener contra el daño. Considero que Curtis es mucho más preciso, más inteligente al momento de conectar a todas las zonas, de lanzar con poder. Tiene una mejor técnica, más volumen, más efectividad. Sí, confío más incluso en la lucha de Curtis. Creo que puede llevar esta pelea al piso. Ya vimos lo que pasó con Chiesa. Y ha tenido peleas muy ajustadas, pero realmente Curtis creo que es un peleador
de buen nivel, que es muy interesante. Así que siento que este es un regalo. Griffin ya no está para pelear a este nivel. Me voy a ir con Chris Curtis por decisión y voy a decir que esta predicción queden segura. Creo que va a ser segura esta predicción. Empezamos el main card con el enfrentamiento de Junior Tafa frente a George Tokos en la división de los light heavyweights. Tafa, recordemos, viene de ganarle a Sharaf, un TKO, pero pésimo nivel de competencia. Básicamente antes tenía 2 derrotas al hilo. Y en este enfrentamiento está bajando de categoría, que es algo importante. Ya vamos a hablar más adelante de este elemento. Es un peleador joven, tiene 28 años de edad, eso sí, ha sido muy inconsistente. Un gran striker, buena técnica, buen boxeador, muchísimo poder de finalización en esas manos, pero una mala resistencia física. Ese es uno de los problemas que venía acarreando este peleador. Para mí, mejora mucho en este elemento. Si es que pueden ver las fotos, voy a intentar ponerla aquí, pero el cambio físico de Tafa ha sido muy importante bajando de división. Eso sí, demasiado unidimensional. Con su boxeo no tiene una buena defensa de derribos y en la lucha tiene 0. Tokos por su parte ya viene con 2 derrotas al hilo. Perdió frente a Sterling en su primer enfrentamiento dentro de la UFC. También fue finalizado por Sai. Y honestamente no debía llegar a la UFC. Para mí no tiene nivel para estar en la compañía y ya tiene 34 años de edad. Puedo decir un striker que le gustan los intercambios, que va a conectar, va a recibir. A veces abanica demasiado los golpes, casi todo lo que lanza lo intenta lanzar con poder y básicamente ahí se va su resistencia. Tiene un poder decente si llega a conectar y una mala lucha defensiva. Sin embargo, si es que es él el que logra llevar la pelea al piso, puede llegar a tener algo de peligro en este elemento. Considero que Tafa es muy superior en cuanto al striking. Tokos se va rompiendo rápido. Repito, lo de la resistencia no me gusta. Una vez que le hacen daño y le presionan, no tiene una buena respuesta a Tokos. Y creo que su lucha no será suficiente para llevar al piso a Tafa, que además viene acostumbrado de pelear en los heavyweights. Y una vez más, la transformación física de Tafa me parece bastante bueno. Creo que va a ser mucho más atlético en este enfrentamiento. Así que mi predicción se va a ir con Junior Tafa por TKO y la predicción queda en regular. Continuamos con la pelea de Vitor Petrino frente a Austin Lane en la división de los heavyweights. Petrino viene con 2 derrotas al hilo. Recordemos que perdió frente a Jacoby y también frente a Smith, donde no tuvo mucha inteligencia en ese enfrentamiento. Antes venía invicto con 11 peleas ganadas y con 4 victorias dentro de la UFC. Tan solo 27 años. Y él, a diferencia de Tafa, sube de división. Una decisión muy inteligente para Petrino, que tiene un excelente físico, que es un gran striker con buen poder, bastante activo con las patadas a todas las zonas, pero más que nada esas patadas a la cabeza son muy interesantes. A veces considero que esa guardia que tiene bastante baja y la postura un poco lateral como karateka, sí, le conviene para lanzar los golpes con velocidad, pero en este momento que no se puede confiar en su quijada, no me gusta del todo. Puedo decir que Lane viene de ser noqueado frente a Pinto en su último enfrentamiento. Antes recordemos que le ganó a Despain, que básicamente es la única victoria que ha tenido en los últimos 5 combates. También ya es un peleador que primero no tiene una gran experiencia, tiene ese background de futbolista más que nada, futbolista americano. 37 años de edad y no la mejor carrera dentro de la UFC. Sí, un striker que tiene potencia, definitivamente, una vez más, tiene fuerza, tiene ese background de fútbol que le ha servido para incluso a momentos poder llevar la pelea al piso y controlar como lo hizo frente al cubano, por ejemplo. Eso sí, una mala quijada y además es fácil de conectar. Considero que aquí la única esperanza que tiene Lane básicamente es llevar la pelea al piso, pero Petrino tiene una buena defensa, incluso tiene una buena lucha y considero que puede llegar a ser mucho más peligroso con las sumisiones, por ejemplo, y con las transiciones. Vamos a ver un Petrino mucho más rápido en esta división a comparación de sus rivales. Lo mismo en el golpeo, donde es técnicamente mejor, tiene esas high kicks muy interesantes. Y sí, no le veo mucho a Lane más que la fuerza. Así que mi predicción se va a ir con Vitor Petrino por TKO y la predicción queda en regular. Continuamos con el enfrentamiento de Nate Landwehr frente a Morgan Carrier
en la división de los featherweights. Landwehr, puedo decir, viene de perder frente a Do Hu Choi en una pelea muy intensa donde no le fue nada bien al estadounidense. Ha estado inestable en los últimos tiempos, ganando, perdiendo. También ya es un peleador de 37 años de edad que tiene una buena experiencia. Recordemos que tiene victorias, por ejemplo, frente a Onama y frente a Klein, que hace poco peleó contra Gamrot, y Onama está a punto, o ya entró en los rankings de los featherweights, si no me equivoco. Puedo decir, un striker de mucha intensidad, siempre yendo hacia adelante, siempre buscando los intercambios, conectando con mucho poder, que puede llegar a ser versátil gracias a su lucha. Puede dominar las peleas en ese aspecto, pero más que nada tengo que destacar que es un perro de pelea que siempre va a intercambiar. Carrier, por su parte, viene de perder frente a Ud, que para mí es de los mejores de la división, que no ha llegado a estar en ese top 10. Si no me equivoco, sí llegó a estar en los rankings. Sí, el francés está algo inestable. También tuvo esa derrota frente a Chepe Mariscal, que fue una decisión dividida. Pero el francés tiene 29 años de edad y sí, su récord es malo, pero con bastante experiencia y muy buen nivel de competencia, y además peleas muy cerradas como la que fue frente a Mariscal, ¿no? Puedo decir, un striker con buenas fintas, que es rápido, que ataca todas las zonas, que tiene muy buenos ataques a las piernas, y además una pelea de piso con bastante ground and pound y peligro de sumisión. Considero que aquí Landwehr, va a ir hacia adelante, va a conectar buenos golpes. Ya lo vimos ser lastimado a Carrier en su último enfrentamiento. Sin embargo, considero que él va a ser el más técnico, el más preciso, que sí puede aguantar esas arremetidas y además incluso timear unos derribos ahí cuando Landwehr esté yendo hacia adelante, o incluso superarlo con su movimiento. Sabe ocupar bastante bien el octágono el francés. Considero que además tiene una mejor pelea a corta distancia, es más completo, tiene más volumen y más precisión, así que sí, considero que Carrier lo va a ir rompiendo de a poquito a Landwehr y va a terminar llevándose este enfrentamiento por decisión, pero aquí mi predicción queda en alto riesgo porque es una pelea bastante ajustada. Vamos con otro peleón entre Calvin Kattar frente a Steve García en la división de los featherweights. Sé que Kattar viene en un pésimo momento, 4 derrotas al hilo. Eso sí, todas las peleas han sido de alto nivel. Básicamente tiene una victoria en las últimas 6 peleas y esta es frente a Chikadze, donde sí lo hizo bastante bien. Y es otro peleador de 37 años. Tenemos bastantes peleadores de una edad avanzada en esta cartelera. Ya lo conocemos, gran boxeo, sabe atacar bastante bien y combinar al cuerpo, a la cabeza, siendo muy determinante. Tiene bastante volumen. Eso sí, la defensa no es la mejor, recibe bastante daño, le gusta ir a esos intercambios y a veces se queda demasiado estático. De García, puedo decir, viene con 5 victorias al hilo, las 5 han sido finalizaciones. Tiene muy buenos nombres en su récord, por ejemplo Nelson, que fue el último, también lo tenemos a Hooper por ahí, Melquizael Costa, que viene haciendo muy buen trabajo, Chepe Mariscal, por ejemplo, en la escena regional, así que tiene muy buenos nombres García, que es un peleador versátil, muchísimo poder en las manos, le gustan los intercambios largos, donde sí, su defensa es bastante descuidada y le conectan, pero ha sabido tener resistencia y ha sabido aguantar golpes importantes. Y cuando él es el que conecta, pues casi siempre sus rivales terminan lastimados. Además, tiene buenas patadas a las rodillas, por ejemplo, esas patadas oblicuas. Y cuando lleva las peleas al piso, un ground and pound muy intenso y determinante. Considero que por los estilos, sí, tal vez Kattar no va a tener las complicaciones que ha venido teniendo en sus últimos enfrentamientos, por ejemplo contra Sterling en la lucha, pero tampoco lo veo aguantando esas arremetidas de García. Tal vez conectando mejor con el boxeo, sí, puntuando mejor, intentando defenderse. Pero una vez que García conecte, incluso las patadas a la rodilla, recordemos que Kattar tuvo esa lesión frente a Allen, si no me equivoco. Así que seguramente ese es un punto clave que García va a ocupar, atacando a las piernas y después de forma versátil atacando a la cabeza con los puños. Así que mi predicción se va a ir con Steve García. Voy a decir que se va a llevar este enfrentamiento por TKO y la predicción queda en alto riesgo porque bueno, es Kattar y es un salto importantísimo para García. Continuamos con la pelea coestelar de la noche entre Stephen Thompson frente a Gabriel Bonfim en la división de los welterweights. Y aquí Thompson, recordemos que viene con 2 derrotas al hilo. Perdió frente a Buckley por finalización y asimismo frente a Rakhmonov. Eso sí, un nivel de competencia bastante complicado hace ya años.
Tan solo tiene una victoria en los últimos 5 combates y esta fue frente a Kevin Holland, una de las mejores peleas del 2024. Pero recordemos que ya tiene 42 años de edad, Thompson. A él ya lo conocemos, un striker con esa postura lateral de karateca, con buenas salidas, excelentes entradas, muy efectivo al momento de conectar, bastante rápido, que además le gusta atacar muchísimo al cuerpo, es bastante efectivo en ese elemento. Eso sí, una mala lucha, le va mal en el piso, es algo que ya no ha podido mejorar y seguramente a sus 42 años no lo va a hacer. Bonfim, por su parte, viene de someter a Khaos Williams, ya tiene 2 victorias al hilo y tan solo una derrota en toda su carrera. Esta fue dentro de la UFC contra Daudi, que es un peleador muy completo y complicadísimo. Puedo decir, el brasileño es versátil, tiene un striking de mucha potencia, tal vez en cuanto a la técnica no sea tan pulido, pero es efectivo. Además tiene esa mano izquierda de muchísimo poder y por supuesto el grappling. El grappling creo que va a ser uno de los elementos más importantes en este enfrentamiento porque puede llevar las peleas al piso, es bastante fuerte y más que nada tiene peligro de sumisión. Creo yo que mejoró bastante después de perder contra Daudi. Fue una experiencia muy buena para el brasileño y considero que sí, en la pelea de pie puede llegar a ser un enfrentamiento muy parejo, incluso inclinándose para Thompson, aunque hay que ver cómo va a llegar. Es un peleador de 42 años y que es innegable, cada vez luce menos veloz, más predispuesto al daño, con menos resistencia. Pero yo creo que el brasileño no debe arriesgarse, tiene el arma del piso y puede llevarlo al piso a Thompson y básicamente someterlo bastante rápido. Así que considero ese es el elemento que debe seguir el brasileño. Y mi predicción se va a ir con Gabriel Bonfim. Voy a decir que se va a dar este enfrentamiento por sumisión y la predicción queda en regular. Vamos con la pelea estelar de la noche entre Derrick Lewis frente a Thalisson Teixeira en la división de los heavyweights. Lewis, recordemos, viene de vencer al brasileño Nascimento, muy inestable en los últimos años, pero cuando le ponen primero a un brasileño y también a un peleador que intenta avanzar en los rankings, ha sabido ganarles. Eso sí, es un peleador de 40 años. En esta división siempre es complicado. Puedo decir que es un striker de mucha potencia. Eso es lo que más puedo destacar de Lewis y creo que ya todos lo conocen. Muy peligroso hasta el último segundo del combate, que no es un tipo de volumen, no es que te está atacando con combinaciones, sino que sabe conectar el 1-2 o esos volados overheads de derecha, muy efectivos y con bastante poder. Además tiene un wrestling decente, puede llevar las peleas al piso y controlarlas en ese elemento, pero tampoco es que voy a decir es muy activo con su lucha, ¿no? Teixeira, por su parte, viene de debutar y de finalizar a Justin Tafa con ese gran codo a corta distancia. Sí, la UFC definitivamente está desesperada para meter a un tipo que viene invicto, 8 peleas ganadas, pero que acaba de debutar y lo lanzan ya contra Luis, que está dentro de los rankings. Eso sí, puedo decir, un tipo muy joven que ha ganado todas sus peleas en el primer round y 25 años de edad. Así que este striker que tiene buenos rectos, buena potencia, excelentes cruzados, uppers también muy interesantes, es intenso al momento de ir hacia adelante, tiene buenas patadas al cuerpo. Incluso el movimiento, cómo ocupa el octágono es muy interesante. Y una vez más, la pelea a corta distancia es muy buena. Ahí está la prueba, lo que le hizo a Tafa. Creo que Luis va a ser muy lento en este enfrentamiento. Le va a costar mucho encontrar la distancia para encontrar a Teixeira, que se ve muy alto, se ve bastante grande incluso en esta división. Si es que intenta ir por la lucha, sabemos que Teixeira va a ser mucho más efectivo, va a ser más rápido. Tiene un mejor aguante, creo yo. Ese escenario definitivamente le va a convenir mucho más al brasileño. Y sí, yo sé que Teixeira deja muchas banderas rojas, básicamente con que está invicto, muy inexperto, bastante joven. Lo lanzan a los rankings una vez más, prácticamente solo con su debut dentro de la UFC. Pero considero que el brasileño tiene todas las armas para ganarle a Luis, que ya no viene en un gran momento, que sí ha tenido buenos combates. Puede llegar a ser acrobático, incluso recordemos cómo le ganó a Rogério de Lima con esa rodilla voladora. Pero aquí sí le va a costar mucho el alcance, mucho la actividad que tiene Teixeira.
y se va a ir rompiendo. Se rompe bastante rápido Luis cuando ya lo presionan. Así que mi predicción se va a ir con Tyson Teixeira por TKO y la predicción queda en regular. Estas fueron mis predicciones de la noche. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones. Nos vemos el día sábado, gente, en el en vivo reaccionando a este evento. Hasta luego.